Bueno, la primera etapa ocurre en la parte del citoplasma, cuando entra la glucosa y es atrapada, se le entrega, se la fosforila, se le entregan fósforo inorgánico para transformarla. Y eso impide que vuelva a salir de la célula. A ver si se acuerdan cómo hace la glucosa para entrar de la sangre a la célula. Hay una enfermedad que hay exceso de glucosa en la sangre y no puede entrar a la célula. Diabetes. Exactamente. En la diabetes hay deficiencia de insulina. Insulina es una hormona que transporta, saca la sangre, saca la glucosa de la sangre y se lo da a la célula. La inversa es el glucagón, que también son insulinas son hormonas pancreáticas. Profe, Dígame. está Nicole queriendo entrar. Ay, no lo podemos perder a Nicole. Hola, Nicole. Gracias. Recién estamos en la primera etapa, la glucólisis. Es una ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Son 10 reacciones enzimáticas. Son 10 enzimas distintas que van modificando la glucosa para terminar en 2 moléculas de piruvato. Fíjese que la glucosa tiene 6 carbonos y se obtienen 2 de 3. Entonces, cada una va a entrar en el ciclo y va a aportar la energía, o sea que por eso se multiplica por 2, es todo el doble, porque son 2 moléculas que se obtienen de cada glucosa. Es una molécula más pequeña, como para que pueda entrar a la mitocondria. Acá gana hidrógeno el NAD, esa coenzima transportadora, se gana ATP y como subproducto se obtiene agua, en principio. Bueno, el piruvato entra a la mitocondria y por acción de acetil-CoA, que es un complejo multienzimático, se une con el acetil y va a formar, se transforma en acetato, y cuando se junta con esta coenzima, va a formar el acetil-coenzima A. El acetil-coenzima A también da origen a otra ruta metabólica, como es la vía de las pentosas, que da origen a, por ejemplo, otras pentosas que van a originar moléculas que van a ayudar en la cadena en la síntesis de proteínas. También va a ir a parar, por ejemplo, a la producción de nucleótidos, que son los que originan el ATP. Y nucleótidos que también pueden originar una cadena de ADN o de ARN. Así que tiene varios usos. Es una molécula muy compleja, es un complejo multienzimático. Entonces, este espacio es muy chiquitito y es el principio cuando apenas entra el piruvato en la mitocondria. Bien. Y se llama decarboxilación porque pierde carbonos. El piruvato tenía 3 carbonos y el acetato, el acetil, que va a formar acetil-CoA, tiene 2 solamente. Entonces, ese carbono que se pierde se elimina como dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, yo parto de la glucosa que tenía 6 carbonos. Mediante la glucólisis se obtienen 2 moléculas de 3, que es el piruvato. El piruvato entra a la mitocondria, pierde un carbono, se elimina como dióxido de carbono,
y esa molécula de 2, que se llama acetato, se va a unir a la coenzima A para obtener ese complejo que se llama acetil-CoA. ¿Bien? Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Qué significa que se oxida? La oxidación y reducción lo vimos cuando hablamos de energía, son las reacciones redox. Reducción y oxidación. En la oxidación cede protones, cede un hidrógeno, o dos a veces. ¿Sí? Pierde. Y ¿a dónde va a parar? Lo toma otro más que se reduce. Por eso, cuando hablamos acá de, fíjate el NAD, en la primer parte de la fórmula se oxida, porque se lo da a un reducido. Este no tiene protón. ¿De dónde lo saca? Y porque lo pierde el piruvato. Le van cediendo esos protones materializados como hidrógeno, y lo agarra una coenzima que es el NAD. El NAD transporta hidrógenos como protón. Pierde carbono y pierde hidrógeno. Se va haciendo cada vez más chiquita. Y en esa ruptura se va ganando energía, como forma de ATP. Entonces, el que oxida cede, deja de tener algo, un protón. Se materializa como el hidrógeno, el H. Entonces, si se lo están sacando de la molécula, es porque seguramente un FAD o un NAD se reduce, o sea, que lo toma. Y vas a ver que tiene va a aparecer con un H al final. ¿De dónde salió ese H? Del carbohidrato. ¿Se entiende más o menos? Siempre que alguien se oxida, otro se reduce. Es complementario. Y cuando uno habla de una reacción oxidativa es porque está perdiendo esos hidrógenos. ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno. Sí, buenísimo, gracias. Bien. Entonces, el acetil-CoA es el que va a dar inicio, la entrada a lo que llamamos el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. ¿Por qué ácido cítrico? Porque el acetil-CoA, cuando ingresa en el ciclo de Krebs, se combina con una molécula de oxalacetato para formar una más compleja que se llama citrato o ácido cítrico. El ácido cítrico tiene 6 carbonos. ¿De dónde salieron? De 4 carbonos que tenía el oxalacetato más los 2 del acetil-CoA. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí llegamos? Sí, profe. Bien. ¿Sí? Sí. Si no lo ven, vuelvo para atrás, ¿eh? No hay problema. Ahí estamos. Los puntitos negros son los carbonos. ¿Bien? Entonces, si yo ingresa al ciclo de ácido Krebs una molécula de 2, que se suma a una molécula que ya estaba en el ciclo. Se suma para formar una molécula de 6. En esto pierde la coenzima A. Se deshace de la coenzima A para después, más abajo, la va a necesitar. La primera parte de este ciclo de Krebs, estos son 8 pasos. En cada paso actúa una enzima distinta. De la misma forma que en la glucólisis, para transformar la glucosa en piruvato, fue necesario que actúen 10 enzimas distintas. Van cambiando la forma molecular como para sacarle energía. Hay un videíto que lo explica un chico, un alumno de algo de ingeniería, y hace como todo un cuento, ¿no? A mí me pareció muy, muy didáctico, porque, por ejemplo, dice que para la molécula, la entrada de la glucosa a la célula, él lo explica diciendo, bueno, la glucosa anda por ahí y ve la célula y entra para ver qué onda, ¿no? Y después se encuentra con que no es lo que ella quería.
No es lo que ella creía que era. Entonces, quiere salir. La verdad, a mí me pareció re didáctico. Dice, entonces viene un ATP y le dice, no, preciosa, acá hay buena onda, para que veas que somos buena onda, yo te regalo un fósforo, te regalo una molécula, un paquete de energía, ¿no? Entonces, el ATP pasa a ser ADP, porque se fosforila la glucosa. Cuando se fosforila la glucosa, y ahora ella es la reina, ¿no? Porque está fosforilada, está llena de energía, pero es cuestión de que se modifica y no puede salir de la célula, ¿no? Me pareció brillante la explicación del flaco. Y casualmente es lo que pasa, explica todo así. Les puse el link, fíjese si alguno lo puede ver, en los últimos, en la última plaquita, yo les puse ¿viste? Para entender todo esto. Y esta explicación del ciclo de Krebs es eso, ganancia de que los carbones se tienen que transformar, son los mismos, pero se va partiendo la molécula. Los primeros 4 pasos, la mitad del ciclo es oxidativa. Oxidativa porque va perdiendo estos protones, ¿y quién los agarra? El NAD. El NAD es esa coenzima que transporta los protones. ¿Dónde los va a transportar? Al final del ciclo. Necesita cargarse. Y fíjense acá arriba, a la derecha, el citrato, primero, para sufrir esta oxidación, pierde hidrógeno y pierde carbono. El citrato es una molécula de 6 carbonos y se forma un compuesto de 5 carbonos. ¿Dónde está ese carbono? Y se elimina como dióxido de carbono. El segundo paso, se obtiene un compuesto de 4 carbonos, o sea que pierde carbono, se elimina como dióxido de carbono y es una molécula que se oxida. ¿A dónde va a parar ese protón? Ese electrón lo va el NAD. Se va cargando los NAD. Esto de los NAD reducidos, ¿no? Porque tienen electrón, es importante en el equilibrio, ¿no? Cuando hay demasiado NAD reducido, se para el ciclo, hasta que esos NAD se vuelvan a oxidar, o sea, a alguien le cedan esos protones, que esto va a pasar después en la cadena que vamos a ver en el paso siguiente. Lo importante de esto es que se obtiene un compuesto de 4 carbonos, termina esta fase oxidativa y se tiene que reponer el oxoalacetato, que también tiene 4 carbonos. Los dos son compuestos de 4 carbonos. Van cambiando de forma y van cediendo protones y energía de tal forma que es una forma de generar energía. Y más protones, ¿no? ¿Quién los transforma? Los transporta estas coenzimas, el NAD y el FAD. Dice, sí. Está Dai que se perdió, Dai. Uy, en 10 minutos se corta, así que igual si se corta... Quedan 4 y no. ¿Cómo? Quedan 4 minutos y medio en realidad. Bueno, bien, avísenme. Avísenme porque yo sigo hablando. Estamos. El ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que ocurren en la matriz para oxidar el acetil-CoA y obtener energía. ¿Sí? Oxidar significa que regale sus hidrógenos, que tienen protones. Se eliminan 2 moléculas de dióxido de carbono, porque partimos de una molécula de 6 y terminamos en una de 4. Ese oxoalacetato es el que cierra el ciclo y es el que va a volver a reaccionar con el acetil-CoA para formar el citrato. Por eso es un ciclo. Se eliminan 2 moléculas de dióxido de carbono porque se descarboxilan y la energía se captura como un ATP, un FAD y un NAD con grupo acetilo. Un FAD vale 2 ATP y un NAD es el triple. Entonces, por eso al final la cuenta está dada en 36 y 38 ATP, porque se traduce. Bueno, este
esto es lo más complicado, pero todo el quilombo es para esto, para obtener este tipo de energía. Dice, el NAD y FAD entran en la cadena de transporte de electrones. Esto ocurre en las crestas, o sea, en la membrana interna de la mitocondria. Y la membrana tiene unos complejos proteicos muy grandes, muy importantes, 4, tienen distintos nombres. Dentro de estos complejos, a los complejos llegan los NAD y los FAD y les ceden los protones. Le ceden las moléculas de hidrógeno que tienen electrones y tienen protones. La carga positiva pasa al espacio intermembrana y los electrones quedan ahí cediendo su energía. Salomón hace una metáfora que me pareció muy útil, que habla de que, por ejemplo, si yo quisiera transportar agua como pasándola de mano en mano en un balde, voy a tener al final de esa cadena menos agua, porque se va perdiendo, ¿no? Es que se pasa de energía, de complejos más energéticos a menos energéticos. Van cediendo un poquito de su energía. Y van saltando los electrones de complejo en complejo. Hasta que al final, acá, se van a juntar con una molécula de oxígeno que está en la matriz y van a formar agua. Pero, como tengo muchos protones en el espacio intermembrana, estos protones caen en el tema de que hay muchos protones de un lado y pocos del otro. Entonces, por ósmosis, quimiósmosis, porque es un elemento químico, pasan a través de este complejo que está a la derecha, que funciona como un rotor. Y se llama ATP sintasa. Los protones pasan por este complejo y lo hacen rotar. Esa rotación genera una energía mecánica que produce energía. Entonces el ATP permite que se forme, a partir de fósforo inorgánico, se cargue el ADP para formar ATP. ¿No? Es muy loco. Esto lo podemos ver. ¿Los perdí? Ya se cierra. No, profe. Ah, listo. Bueno, nos conectamos en 2 minutos. Les voy a mostrar un videito de esto que es perfecto.